Buenas noches, de parte de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Internacional de las Américas. Es un gusto. No puede estar con nosotros nuestro director Abel Castro. Está en un curso que él está recibiendo, por eso no pudo venir. Me pidió que hiciera yo la presentación del arquitecto Julio Bonilla, que hoy muy amablemente nos acompaña con esta charla. Él es graduado de la Universidad de Costa Rica, socio fundador de BCA Estudio de Arquitectura. Ha participado en más de 200 proyectos de diseño arquitectónico, urbanismo, ordenamiento territorial, construcción y asesorías. Ha participado en concursos y bienales, también en paneles, mesas redondas, conferencias a nivel nacional e internacional. Ha sido representante ante la Asamblea General del CEFIA durante varios periodos. Ha participado en comisiones del Colegio de Arquitectos y en la Junta Directiva. Su experiencia docente inicia en el 2003. Entre otros, ha sido asesor académico de la Universidad Interamericana, coordinador académico de la modificación curricular del plan de estudios de la carrera de arquitectura de la Universidad Interamericana. La misma universidad fue director académico. También fue director académico de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Latina, profesor en el área de diseño de la Universidad del Diseño, que ahí fue donde nos conocimos, Julito y yo, y profesor de las áreas de taller de diseño en la Universidad Internacional de las Américas desde el 2013 hasta el 2022. Buenas noches, Julio. Buenas noches, Luis Alberto. Y buenas noches a todos los estimados colegas y muy especialmente a los estudiantes que son nuestra razón de ser y estar hoy aquí, que se han tomado el ratito para escuchar este manojo de ideas, porque realmente eso es lo que es, ¿verdad? Conferencistas realmente son otros. Nosotros intentamos articular cosas acá. Y sobre eso, debo decirles que en el transcurso del todo el proceso, esta conferencia o este conversatorio realmente ha cambiado un poco. Empezó siendo una cuestión muy estructurada, donde hablaba de la pandemia, hablaba del confinamiento, y después intentaba cerrar con la arquitectura, ¿verdad? Como, digamos, y cómo había sido afectado. Sin embargo, como ocurre en estos casos con los procesos que son dinámicos, en el transcurso, en el desarrollo mismo de la investigación, el tono y la trama fue cambiando, y cambió porque no quería desperdiciar la oportunidad que me brinda este foro para llamar la atención sobre un tema que debería ser el centro de nuestra práctica como docentes, como estudiantes y, más importante, como seres humanos. Es la salud de nuestro planeta Tierra, o como dirían, de nuestra nave Tierra. Enferma, muy enferma, por la manera como explotamos sus recursos y rompemos el delicado equilibrio que hace posible todo tipo de vida, en cuenta la nuestra. La otra razón es que de arquitectura y urbanismo han hablado con mucha autoridad y conocimiento los colegas Adrúbal Segura y Andrés Fernández. Y no tengo dudas que los que vienen también lo harán muy bien. Por ahora, bueno, vamos a dar inicio a esta charla, y como dice un amigo mío que es músico, si me sale bien, me disculpan. The spacecraft was a long way from home. I thought it might be a good idea, just after Saturn, to have them take one last glance homeward. From Saturn, the Earth would appear too small for Voyager to make out any detail. Our planet would be just a point of light, a lonely pixel, hardly distinguishable from the many other points of light Voyager would see,
nearby planets, far suns. Precisely because of the obscurity of our world thus revealed, such a picture might be worth having. It had been well understood by the scientists and philosophers of classical antiquity that the Earth was a mere point in a vast, encompassing cosmos. But no one had ever seen it as such. Here was our first chance, and perhaps also our last, for decades to come. So here they are, a mosaic of squares laid down on top of the planets, and a background smattering of more distant stars. Because of the reflection of sunlight off the spacecraft, the Earth seems to be sitting in a beam of light, as if there was some special significance to this small world. But it's just an accident of geometry and optics. There is no sign of humans in this picture. Not our reworking of the Earth's surface, not our machines, not ourselves. From this vantage point, our obsession with nationalism is nowhere in evidence. We are too small. On the scale of worlds, humans are inconsequential, a thin film of life on an obscure and solitary lump of rock and metal. Consider again that dot. That's here. That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering. Thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines. Every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization. Every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every superstar, every supreme leader, every saint and sinner in the history of our species lived there, on a mote of dust, suspended in a sunbeam. The Earth is a very small stage in a vast cosmic arena. Think of the rivers of blood spilled by all those generals and emperors, so that in glory and triumph they could become the momentary masters of a fraction of a dot. Think of the endless cruelties visited by the inhabitants of one corner of this pixel on the scarcely distinguishable inhabitants of some other corner. How frequent their misunderstandings, how eager they are to kill one another, how fervent their hatreds. Our posturings, our imagined self-importance, the delusion that we have some privileged position in the universe, are challenged by this point of pale light. Our planet is a lonely speck in the great enveloping cosmic dark. Este es como el tema central de la conferencia. Voy a empezar a hacer una especie de repaso, una especie como de casi de brainstorming sobre todo lo que ha pasado con este tipo con esta pandemia que ya hoy nos dura 2 años y medio prácticamente, porque no lo hemos dejado atrás. Y hay que decir que básicamente empiezo por fijar 5 fechas que son importantes a lo largo del inicio de este proceso pandémico. En la primera es el 4 de enero del 2020, donde la OMS informa en las redes sociales de la existencia de un conglomerado de casos de neumonía sin fallecimientos en Wuhan, provincia de Hubei, en China. A partir de ahí, las cosas empiezan a ponerse realmente serias. El 12 de enero, China hace pública la secuencia genética del virus causante de la COVID-19. Y esto es importante porque a partir de la secuencia genética y de la filogenia,
empiezan a darse cuenta de cuáles son los parientes, de dónde se deriva este virus, y en este momento arranca una carrera de los científicos a ver de qué manera la contrarrestan. Tienen que saber exactamente su origen para ver la forma de combatirla. El 13 de enero, o sea, 9 días después, se confirma el primer caso en Tailandia, fuera de China. El 1 de marzo, el Ministerio de Salud confirma el primer caso de COVID-19 en el país. Se trata de una turista norteamericana. El 11 de marzo, esta es una fecha que realmente se va a quedar en la mente de muchos de nosotros, porque los que seguíamos con una cierta angustia y atención el proceso suponíamos que la cosa venía mal, y efectivamente el 11 de marzo la OMS, profundamente preocupada por los alarmantes niveles de propagación de la enfermedad y por su gravedad, determina en su evaluación que la COVID-19 puede caracterizarse como una pandemia. Este es un día realmente que marca un antes y un después desde hace prácticamente 2 años y medio. Y vamos a seguir, pero digamos que sería muy fascinante intentar ver el origen de este virus, pero de eso no vamos a hablar hoy. Eso se lo vamos a dejar a los virólogos y a los científicos. Lo que sí es cierto y que no se puede soslayar es que los científicos actuales poseen el suficiente adelanto tecnológico en ingeniería genética como para poder diseñar, crear, manipular y esparcir y muchos otros tipos de virus. También es cierto que la ética o bioética, como se le conoce ahora, no siempre va aparejada a estos experimentos. Por eso los conspiranoicos se dan 4 gustos creando mitos de supervillanos que, al mejor estilo de Pinky y Cerebro, se acuestan cada noche intentando conquistar el mundo. Por el momento vamos a dejar que la culpa siempre la tenga este bichito que fue comido en una sopa, ¿verdad? O sea, para efectos nuestros, digamos, vamos a seguir adelante con la pandemia. Como sucede con todo lo que a la postre resultará trascendental para la humanidad, pocos calcularon correctamente la magnitud de la catástrofe que se cernía sobre la raza humana. Ni siquiera ante las primeras imágenes apocalípticas de la ciudad de Wuhan, con sus aproximadamente 11 millones, es decir, casi 3 veces, casi 4 veces la población de todo el área metropolitana. Imagínense la cantidad de gente que estaban siendo cercados, aislados, reprimidos y obligados a permanecer en sus casas. Ni esas señales nos convencieron de la cercanía global que esa amenaza, cual espada de Damocles, se cernía sobre este hemisferio y sobre toda la geografía mundial, aparentemente tan lejana de Oriente. Tuvieron que pasar 2 meses con sus casi 60 días, como dije, desde el 4 de enero al 1 de marzo, para que este virus tocara tierra en el Juan Santamaría. En ese momento ya la amenaza la teníamos acá y era nuestra. Es decir, ya no era tan lejana como aparentemente nos habíamos acostumbrado a verla ante la televisión. Esta era por primera vez en la historia que la humanidad se enfrentaba a una enfermedad que volaba, un virus fantástico que parecía seguir al dedillo los guiones de las películas con las que tantas veces Hollywood nos divirtió o nos asustó. Y como se diría en estos casos, la naturaleza estaba copiando al séptimo arte, con una pequeña, enorme diferencia. Esta vez, y a pesar nuestro, era real y nadie, absolutamente nadie, a la usanza de Hollywood, vendría a salvarnos. Ni predicadores, ni superhéroes, nadie. Estábamos solos. Como lo decía hace un rato, estábamos solos en una pequeña esquina
de ese píxel, de ese pálido punto azul. No obstante, como seres humanos que somos, fue necesario crear héroes, y es ahí donde aparecen los hombres de blanco. Por primera vez desde que yo recuerdo, los elegidos al Panteón de la Fama no eran deportistas. Acuérdense que ya no teníamos ni fútbol, ni conciertos, ni nada. Entonces, nosotros tenemos necesariamente que cubrir ese campo, porque así somos los seres humanos, y empezamos a poner en el panteón a otro tipo de personajes. Eran médicos, cruzrojistas, enfermeras, bomberos, cruzrojistas, y sobre todo la figura de este señor que aparece a la izquierda, digo a la derecha, arriba, don Daniel Salas, que por unos momentos nos tranquilizaba y por otros momentos nos amenazaba con bolsas de muertos y todo este tipo de cosas. En ese tiempo se decía que no iba a durar más de 4 meses. De hecho, los bancos y el gobierno empezó a repartir bonos que tenían ese plazo. O sea, realmente no teníamos claro en el tipo de problema en que nos estábamos metiendo. Yo en ese momento me atrevo a decir que todo el mundo volcó la esperanza en las vacunas. Me atrevo a asegurar que la enorme mayoría de la humanidad las esperábamos con fe y esperanza que ponemos los seres humanos en las salidas heroicas. Y efectivamente, en tiempo récord, aparecieron los laboratorios que ya tenían mucho camino andado. Y nos salieron con todo. Inicialmente eran 3, 4, y más se tardaron en aprobarlas que en tenerlas preparadas. Y es que esto es business are business. O sea, el negocio era muy importante. Pero aquí es una cosa importante. Me gustaría, y yo creo que a muchos de ustedes les va a pasar lo mismo, me gustaría entender cómo pasó esto, pero esto hay que dejárselo a los historiadores del futuro. ¿En qué momento, por fin, cuando aparecen las vacunas, estas dejan de ser la solución mágica y esperada por todos para convertirse, para una considerable mayoría, en un medio para inocularnos, en un medio para convertirnos en una especie como de imanes caminantes, transmisores de nanotecnología, un montón de cosas tan extrañas que aparecieron? Esta es una duda que yo tengo desde hace ratos. ¿En qué momento nació la desconfianza? Y habrá que realmente esperar que pase el tiempo para poder entender un poco esto que pasó. A estas alturas de los acontecimientos, ya había menos individuos que no entendieran que el 2020 sería un parteaguas absoluto en la manera como hasta entonces nos habíamos comportado como colectivo o como individuos. Las señales eran tan claras y abundantes como contundentes. Prácticamente en todo el mundo, las ciudades iban cerrándose en sí mismas y encerrándose, poniendo en evidencia el ridículo optimismo de la movilidad y la velocidad con que hemos vivido los últimos 90 años, desde que Ford y sus competidores iniciaron la producción masiva de automóviles en Detroit y echaran a caminar esta especie de religión cuyo culto al automóvil ha producido este urbanismo desenfrenado. Los muertos ya se contaban por miles y, como siempre, la mayor cantidad de víctimas eran aportados por los países más pobres. Y sin embargo, y como si la realidad no fuera prueba suficiente, como si la terrible realidad no fuera prueba suficiente, aún había gente desfilando por las calles gritándole en la cara al señor presidente: ¿cuál pandemia? La gran tragedia sumada a la enfermedad, que como una neblina tenebrosa se extendía por todos los rincones del planeta, era que de un momento a otro pasamos de vivir en un mundo hiperconectado, por aire, por mar y tierra, a estar viviendo en islas urbanas, desconectadas entre sí, como si de un momento a otro todo ese torrente, pasajeros, monedas, mercancías, que irrigaban este complejo organismo mundial se hubiera congelado, y con esto
cada órgano, ciudad, país, les empezara a morir una muerte lenta al sol de un conteo regresivo que duraría tanto como duraran sus reservas. En marzo del 2020, en la apoteosis de la pandemia, queda en evidencia lo relativo y extraño que significan los valores de nuestras posesiones. El papel higiénico se compraba por toneladas y valía oro. Me interesa repasar, aunque sea de manera muy somera, por medio de los números de casos acumulados y muertes, la magnitud de esta pandemia, cuyos efectos tardarán muchos años en desaparecer. Para eso, quiero exponer los datos a nivel mundial, nacional y como punto de referencia, casi obligado a los de los Estados Unidos, que esta pandemia nos ha dejado hasta el día 14 de junio del 2022, que empecé con este trabajo. A nivel mundial, el total de casos acumulados es de 536.638.333, un 6.79% de la población. Los casos en Costa Rica representan 904.934, un 18%, si asumimos que tenemos 5,5 millones. Los casos en Estados Unidos, que los pongo por varias razones y sobre todo porque es un referente, representan 87.588.140, un 26% de la población. Las muertes son 6.312.377 en todo el mundo. Si contamos que tenemos a junio también 7.9 billones de habitantes en el mundo, tenemos que hay un 0.8% afectado, muerto. La gente puede pensar que es poco, no es, ni siquiera es el 1%, pero eso para nada va a calmar a los millones y millones y millones de dolientes de los estos 6 y resto de millones de muertos. En Costa Rica, las muertes se contaban por 8.525, un 17% de la población, un 0.17. Y en Estados Unidos alcanzaron el 1.035.320, un 0.31%. Muchos de estos datos, sobre todo los de casos totales acumulados en el mundo, fallan, y esto lo estuvimos averiguando, porque la estadística no es igual de confiable en todos los países. Hay países que en este momento solo reportan 5.000 casos y 169 muertos, por ejemplo. El caso de nuestros vecinos en Nicaragua. Y hay casos y hay países donde ni siquiera reportaron jamás, y una universidad norteamericana tuvo que correr a intentar cuantificar y ponderar todos esos datos. Esto es importante porque quizá el tema donde más golpea es en materia económica. El Banco Mundial dice que las pérdidas a nivel mundial son incalculables. Los datos de ellos mismos revelan que después de esta pandemia se revirtió un proceso paulatino que venía desde el 2006 en reducir el número de pobres. Es esta imagen que estamos viendo ahí. Veníamos reduciendo y a partir de 640 volvieron a subir prácticamente a más de lo que teníamos en el 2015. Es decir, aquí esto es importantísimo, esto no es poca cosa. Este indicador que utiliza el Banco Mundial son las personas que sobreviven con menos de $1.90, 1.298.55 colones costarricenses al día. Este no es un dato menor y demuestra el terrible impacto del COVID-19 en el mundo. Imagínense que sobrevivir con menos de $1.90 es terrible, y ya ni siquiera tenerlo en ese montón de gente son prácticamente 55 millones de personas los que a ese momento habían subido. Se habían de nuevo devuelto, digamos, en esta cadena de recuperación que tenían.
Este impacto, dice el Banco Mundial, solo es superado por el impacto recesivo de la Segunda Guerra Mundial en la economía global. El impacto se ha sentido principalmente en Asia Meridional y África al sur del Sahara, aunque Latinoamérica no se escapa y también se ve afectada de manera muy importante. Esta recesión mundial afecta y acrecienta el fenómeno de la migración. Basta con ver las pequeñas embarcaciones surcando el Mediterráneo desde el Sahara o las caravanas de inmigrantes desde Centroamérica hasta el borde de la frontera con Estados Unidos para darnos cuenta que estamos a las puertas de una tragedia humanitaria de proporciones gigantescas, fenómeno que deberá ponerse la atención no cerrando las fronteras de los países destinos, sino atendiendo y mejorando la calidad de vida de los países expulsores. Esto es realmente muy importante. Habría que crear políticas públicas urgentes en este sentido, porque este tipo de cosa no espera. Es decir, esto es un proceso que va desmejorando cada día. Bueno, vamos a hablar de confinamiento. Y sobre esto debemos decir que realmente nosotros, y yo creo que le pasó a la mayoría de ustedes, a la mayoría de los colegas, cuando uno construye, y nosotros en el 2020 teníamos 3 construcciones en diferentes partes, en diferentes etapas del proceso. Prácticamente no tuvimos confinamiento porque todos los días había que ir a trabajar, todos los días guardando los protocolos y todo, pero hay que salir a ganarse el pan. Entonces, realmente el confinamiento para nosotros fue una semana que todo el mundo debe recordarlo. Y esa semana realmente a uno, después del segundo día de estar en la casa, viendo imágenes, bombardeado, la mente le empieza a jugar bromas. Yo recuerdo que cuando vi las primeras, vi estas cosas, vi las autopistas elevadas de Los Ángeles, sobre todo, que alguien de aquí se las conoce, se da cuenta de la magnitud que tienen. Y de lo vacía que estaba, mi memoria me jugó una especie como de broma y recordé cuando hace 4 años fui a México, a la Ciudad de México, fuimos a ver la Fórmula 1 y íbamos en un carro hacia Taxco y nos pescó un atasco que llaman ellos, pero terrible, como 3 horas parados ahí, y 3 carros a mano derecha mía. Había un Ferrari F40 último modelo espectacular, exactamente en la misma condición que yo estaba. Yo recuerdo que como eso se mueve muy lento, yo cuando me pongo a la par de él, lo que hago es volverlo a ver y el tipo se pone un poco incómodo porque seguro me vio la cara de espanto que yo tenía y entonces tuve que, ya de por sí seguimos. Pero esa imagen, al ver ese carro ahí parado con lo que le costó a este tipo y con lo rápido que es, la velocidad potencial, me hizo recordar también este tipo de cosas, las autopistas vacías y de cómo de ser un símbolo de progreso, ¿verdad? Nosotros estamos esperando abrir el viaducto y esperamos tener pasos a 3 niveles. En estas ciudades tienen pasos a 5, 6 niveles. Y entonces estas autopistas y estos nudos son totalmente símbolo de progreso, pero no hay nada peor y más paradójico y más surrealista que verlas vacías, desprovistas de sus principales actores y condenadas a recordarnos que de ser un símbolo de progreso, hoy o cuando dejen de ser calles, son el primer despojo urbano por lo inútil que resultan como obra construida. Porque a diferencia de los edificios, los parques y demás componentes artificiales de una ciudad, estas solo sirven para el automóvil. Esta inmovilidad
como efecto de la pandemia, hace que las ciudades y con ellas la economía mundial colapse, porque desde la revolución industrial, con el advenimiento del motor de vapor y el de combustión interna posteriormente, todas las cadenas de producción están pensadas sobre el paradigma del transporte. Las distancias, siempre y cuando haya un medio de movilidad, no existen, o dicho de manera más poética, no importan. Hay más o menos tiempo de duración entre dos sitios geográficos y punto. Esta distancia es, al fin y al cabo, una variable más que se agregará al costo del producto. Así que si se paraliza el transporte, para efectos económicos se paraliza la vida. Los arquitectos y urbanistas pudimos contemplar consternados cómo este maravilloso invento creado por el hombre hace aproximadamente 15.000 años y que nosotros hemos convertido en nuestro coto de trabajo, como son las ciudades, perdían por completo su razón de ser y se convertían en cascarones desprovistos de validez, sin importar la escala ni la ubicación. Yakarta, Nueva York o Alajuela, para el caso, era exactamente lo mismo. Porque tal y como están diseñadas las ciudades hasta hoy, cuando son sometidas al aislamiento, sucumben ante su completa imposibilidad de autorregenerarse. Las ciudades se han convertido en células vegetativas dependientes de otros sistemas que no generan condiciones para subsistir. Las ciudades se han convertido en interfaces conectadas que tienen plug in y plug out. Es decir, si usted les corta estos suministros, y no necesariamente son suministros físicos, entonces son también suministros de cualquier tipo, usted tiene una ciudad que muere. O sea, no están pensadas en este momento para sobrevivir por sí solas. Ahí tengo una imagen a la derecha inferior, y esa ciudad es Numancia, porque en el transcurso de esta investigación, por default pensé en cómo sobrevivían las ciudades cuando eran sitiadas, Jericó, Troya, Numancia y Leningrado más recientemente. Y entonces claramente nos damos cuenta que desde la Revolución Industrial a la fecha, las ciudades realmente, según Henry Lefebvre, se han vuelto objetos de consumo dirigido, es decir, no pueden sobrevivir por sí solas, están agotándose en sí mismas. Muchas ciudades tienden, incluso sin sitiarlas, sin confinamiento, a perderse. De esto va a haber que hablar después. De toda esta epopeya humana, quizá lo único rescatable para nuestra profesión es la de haber significado un baño de humildad y el momento preciso para replantearnos las reglas del juego que servirán a partir de ahora para planificar mejor el territorio, la urbe y, por extensión, el hábitat. Adoptando con convicción la idea central de que el ser humano es una especie más del planeta Tierra, no la más importante, y que debemos desde nuestra profesión reducir al máximo el riesgo antrópico. Para lograrlo debemos echar mano a nuestra capacidad más que demostrada de adaptarnos a las circunstancias y hacer valer una de las dos posibilidades de evolución que tenemos los seres humanos, a diferencia de las otras especies, que nos acompañan en este mundo y que para adaptarse al entorno deben esperar lentas mutaciones de su ADN. Nosotros hemos desarrollado otro método de adaptación tan válido y efectivo como el mecanismo darwiniano de la modificación selectiva, el cual es la modificación cultural. No debemos dejar que la cercanía de la pandemia nos desvíe la atención de problemas globales que venimos arrastrando desde hace casi medio siglo, como es el caso del calentamiento global. Salir de la pandemia debería ser solo el inicio de un cambio total en la forma como estamos tratando nuestro planeta. Por mucho que creamos con humano optimismo que haber superado este trance ya pasaron nuestros problemas, lo cierto es que no hemos despertado la verdadera pesadilla de la humanidad. Pesadilla que va más allá de conflictos armados entre naciones y que no hacen más que distraernos del verdadero objetivo a mediano plazo,
La situación es muy sencilla. O cambiamos nuestra conducta o perecemos. Muestra lo anterior es que no había pasado mucho tiempo de confinamiento por la cuarentena cuando la fauna, ante la ausencia del hombre en las ciudades, se tomó como suyo los espacios urbanos. Las imágenes surrealistas de todo tipo de animales reclamando para sí esa parte de la geografía hurtada por nosotros abundaron. Los venados y demás animales correteando en parques de casi todas las ciudades y, según dicen, aunque dicen que es mentira, delfines navegando en los canales del Venecia, entre otros episodios, se vivieron, son claros ejemplos que nos muestran, más allá de toda discusión, que para el planeta, los humanos, estamos sobrando y que le vendría muy bien nuestro exterminio. Existe una regla insalvable de la naturaleza que pesa sobre la especie humana y sobre cualquier especie. La especie que le ocasiona peligro y daño más allá de lo permitido, la extermina. Mentira que el planeta sin nosotros sufrirá. Todo lo contrario, somos la verdadera plaga que lo contamina. Los sociólogos sugieren con mucha razón que los seres humanos estamos pagando las consecuencias de no evolucionar a la misma velocidad que evoluciona la tecnología y con ello nos estamos autodestruyendo. A este fenómeno algunos lo llaman el efecto Prometeo, en referencia directa al mito griego donde Prometeo es castigado por Zeus por entregar el fuego, es decir, la tecnología, a los seres humanos. Otros sociólogos más geeks le han llamado el efecto Krypton. Y si saben lo que es el Krypton, ¿verdad? El planeta de Superman, cualquiera sea Prometeo o Krypton, estamos fregados. Volviendo a nuestro tema, en nuestro vocabulario diario hicieron su aparición términos como confinamiento, distanciamiento social, la regla del 1,80 m y el uso obligatorio de la mascarilla. Estos cuatro elementos hacen volar hecho añicos millones de años de convivencia social y es seguro que generará cicatrices en el comportamiento de la humanidad. Estos van a tardar mucho tiempo en restañar. Capítulo aparte merece el confinamiento personal. Sobre esto hay que decir que al igual que las ciudades, nuestras casas son microcosmos que están pensadas para una permanencia temporal. Nadie permanece en la casa 24/7, 30 días, 365 días sin volverse loco, por más agradable que sea nuestra casa. Hay que hacer la excepción de los ascetas, ¿verdad?, que se retiran y otro tipo de patologías. Pero tomen en cuenta que uno de los castigos penales que contempla nuestra justicia hoy es dar casa por cárcel. Si no, consúltelo. Hay muchos ejemplos en este momento que están saliendo del confinamiento obligatorio de la cárcel por cárcel. Porque el ser humano es una especie gregaria, necesitada de la otredad, del contacto personal cercano por lo menos con los más allegados y sobre todo saber que tenemos la libertad para relacionarnos sin peligro ni restricciones en espacios abiertos. Aún guardamos ese rasgo mitocondrial de nuestros primos ancestrales cuando estaban corriendo libremente en las sabanas africanas. Hasta el momento, esta conversación ha seguido rumbos tremendamente pesimistas, en parte porque así lo amerita la ocasión y el tema. Hasta ahora no han aparecido salidas laterales para la humanidad. Y sin embargo, como siempre, llega el momento en que tenemos que decir que no todo está perdido, que hay un camino para superar y revertir esta aparente ruta de colisión de la humanidad con un Armagedón planetario, ruta que como sociedad parece que hemos tomado desde hace tiempo. La primera y realmente única salida es la del cambio en la conciencia colectiva, a partir de la toma de conciencia individual, solo que esta deberá ser de tal magnitud que produzca un cambio evolutivo en la cultura global. Para esto es necesario que se den procesos de reeducación
que apelemos a una de las 8 inteligencias potenciales que tenemos todos los seres humanos. Y aquí voy a abrir un paréntesis, un pequeño paréntesis, para hablar de este señor, Howard Gardner, que como sabemos es un ilustre psicólogo norteamericano, profesor de Harvard, entre otras cosas, y que al inicio de la década de los 80 desarrolla la hipótesis de las inteligencias múltiples, en contraposición a considerar la lógica matemática como la única inteligencia con la que debería ser evaluado cognitivamente el ser humano. Según esta calificación, los arquitectos y demás artistas deberíamos tener desarrollada la inteligencia visual espacial, y Messi sería un genio porque tiene súper desarrollada la inteligencia kinésica. Para el caso particular que este manojo de ideas propone, lo que necesitamos potenciar es la llamada inteligencia naturalista. Es esa hojita verde que aparece ahí en el cerebro del chiquito. Esa hojita verde lo que dice y comprende es la capacidad que se supone que tiene cada ser humano para relacionarse correctamente con el entorno natural. La presencia de esta inteligencia en la gran mayoría de seres humanos ha hecho al menos que se cree una conciencia del peligro en que estamos. De hecho, es la que hace posible que ahora mismo estemos hablando de este tema. Sin embargo, y a pesar de que pareciera que la humanidad en su gran mayoría está consciente del peligro que corre e individualmente hemos cambiado en algo nuestra conducta, este cambio aún no tiene el impacto global deseado por la simple razón de que los verdaderos responsables no somos los ciudadanos comunes y corrientes. Todavía hoy se recuerda con la esperanza que esperábamos que a partir del Acuerdo de París del 2015 y la firma del triple objetivo, las cosas irían a cambiar para nuestra nave Tierra. Y es que los 3 objetivos eran estos, eran muy claros y muy sencillos. El primero, limitar el aumento de la temperatura a 2 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales. 2, no superar la cota del 1,5 grados al finalizar el siglo XXI. Y como tercer objetivo, alcanzar la neutralidad climática en el año 2050. Neutralidad climática que no es otra cosa que hacer que la cantidad de CO2 liberado a la atmósfera sea equivalente a la que absorben los sumideros naturales como los bosques y las grandes extensiones de fitoplancton y las barreras de coral en los océanos. El Acuerdo de París era un evento en el que 195 países firmaban el acuerdo, documento que en el 2021 lo habían ratificado 189. Hay que hacer un paréntesis. En el 2017, Estados Unidos, por medio de su presidente entonces, Trump, solicitó la salida de su país. Este señor asegura que el calentamiento global no es más que un invento chino. Y esto no es broma. Idénticas cosas dijo el coronavirus, al que llamó Kung Flu, entre otras cosas. Pero bueno, no podemos esperar absolutamente nada de este señor. Los países más industrializados como China, el mayor emisor global de CO2, y Estados Unidos, que volvió a integrarse recientemente, toman medidas pero a muy largo plazo. En el caso de China, propone un horizonte en el 2060 de alcanzar la carbono neutralidad. Muy tarde, demasiado tarde según los científicos, pues para entonces se habrá alcanzado el punto de no retorno. Al respecto, los científicos han determinado la existencia de puntos críticos. En un artículo publicado en la revista Nature, se advierten como puntos de inflexión que podrían ser devastadores, estos que aparecen ahí como A, B, C, D, E, F, G, H, I. El único que no está conectado es la E, pero todo el resto está conectado. Estos son los puntos de inflexión: la destrucción de la Amazonía, la pérdida del hielo de la Groenlandia, la pérdida del permafrost o capa de suelo permanente congelado en la Antártida, el sistema de circulación de las corrientes del Atlántico, los corales de las aguas cálidas. Estos son fenómenos y umbrales interconectados y que una vez superados desatarían cambios irreversibles.
Al ser fenómenos inconectados, la destrucción de uno solo provocaría una cascada de eventos como fichas de dominó. El acuerdo tenía previsto para el 2020, el Acuerdo de París claramente, tenía previsto para el 2020 el primer examen quinquenal de las contribuciones nacionales a la reducción de emisiones. No sé si se acuerdan, pero contribuciones nacionales significa lo que cada país se compromete a hacer. Costa Rica, por ejemplo, se comprometió desde que empezó en el 2015, en la COP21, se comprometió a reducir a un nivel incluso más allá de sus posibilidades. Pero bueno, de eso vamos a hablar ahora. Y en el 2020 se verían las contribuciones nacionales, así como los nuevos compromisos para los próximos 5 años, que dicho sea de paso, esto sería la COP26 de Glasgow, que se pospuso por la pandemia. Se celebró en el 2021. Al día de hoy, el resultado concreto es que 45 países actualizaron sus planes de recorte de emisiones de CO2. 24 se comprometieron a alcanzar en el 2050 la carbono neutralidad, es decir, en el límite mismo que planteaba el Acuerdo de París, y 20 presentaron planes de adaptación y resiliencia, es decir, casi nada. Esto en números reales y duros es que de los 189 países ratificantes del Acuerdo de París, solo 89, el 47%, menos de la mitad, están haciendo algo. Y ustedes se preguntarán, igual que yo me pregunto, ¿por qué? Si tenemos clara e identificada la amenaza y existen acuerdos y fórmulas para revertirla, solo algunos países reaccionan. La respuesta es sencilla. Las medidas correctivas para frenar el desastre van en dirección contraria, o al menos en dirección diferente a las reglas del mercado y la economía. Y aquí quiero abrir otro paréntesis. Tiene que ver más con etimología. La economía y la ecología comparten la misma raíz etimológica, eco, derivado del griego oikos, que significa casa, con un segundo componente etimológico, nemo y logos, administrar y tratado respectivamente, se separan, aunque no debieran. Por lo tanto, la economía y ecología significan respectivamente administrar la casa y estudiar o tratar sobre la casa. En la realidad cotidiana de nuestra sociedad, la economía, lo que es igual a decir administrar, es decir, la práctica, tiene mayor preponderancia que la ecología, que en la mayoría de los casos se queda en la intención filosófica de sus tratados. Por eso pongo esta, porque hace como tres slides, en el 2015, esta gente con sus tratados, es decir, con su filosofía, estaban contentísimos de que 195 países se habían adherido al tratado. La realidad es que aquí ya las pongo, pero un poquito con menos entusiasmo. Por cierto, ahí hay una costarricense, porque realmente no se logra los acuerdos. Y esto tiene una moraleja: el que pone la plata manda en la fiesta. Esto explicaría el fenómeno de por qué, si la sociedad mundial quiere el cambio, los administradores, es decir, los que nosotros nombramos como administradores, son incapaces de obedecer. A esta se le podría llamar la paradoja de la minoría. Al respecto, hay que decir que se han probado varias alternativas a lo largo de la historia de la humanidad, pero a juzgar por su extinción pareciera que no han tenido el éxito deseado y solo las miramos como intentos utópicos de crear un mundo mejor. Desde las utopías capitalistas o de mercado libre en un extremo hasta utopías socialistas en el otro, nos han demostrado que soñar con un mundo donde prive el equilibrio global es casi un tema de ciencia ficción. Sin embargo, me quiero poner optimista y anunciar que existe una alternativa al enfoque consumista que hemos conocido hasta hoy. Solo que desdichadamente aún está supeditada casi a ejercicios académicos y solo se está poniendo en práctica en casos reales muy aislados, razón por la cual tardará varios años en desarrollarse e impactar positivamente el estado actual de las cosas. Si bien hoy parece representar una moda,
y algunos la exponen como si ayer mismo se hubiera inventado. La realidad es que la idea es ya veterana. Estamos hablando de una historia que se remonta a los años 70. Recién pasaba la euforia de los hippies, cuando una serie de académicos norteamericanos principalmente retoma, es decir, recicla la metodología de producción y las costumbres de consumo que nuestros antepasados desde el Paleolítico, pasando por la Edad de Bronce, hasta nuestros pueblos pre-revolución industrial, ponían en práctica para reutilizar sus escasos recursos. Además, hay que decir que esta filosofía tiene un origen contestatario y nace como una forma de oponerse a la idea predominante de la economía lineal basada en el derroche consumista que sobreexplota los recursos naturales. Me refiero a nueva esperanza, esta luz al final del túnel, al concepto de economía circular. En ese sentido, la economía circular es, y abro comillas, un nuevo paradigma que busca redefinir los ideales de crecimiento y desarrollo, pretende transformar el modelo productivo y de consumo actual y pasar de una economía lineal de extracción, producción, consumo y desperdicio a una circular, eficiente y responsable con el uso de los recursos. No hay que confundir este concepto con el de una economía de subsistencia, para nada. Ahora hay que tener claro que cualquier cosa que hagamos los seres humanos siempre va a producir impacto en la naturaleza, por más pequeño que sea. Esta de la economía circular es realmente importante, ¿verdad? Este es el símbolo que la representa. En buena teoría, debería ser, digamos, la tabla de salvación con la que todos nosotros a la que nosotros nos aferremos, porque por desgracia se nos está acabando el mundo. Y voy a hablar de Costa Rica para ir como poniéndole fin a estas cosas. En Costa Rica, por ejemplo, La Nación del 10 de abril del 2021 publica: Economía circular gana seguidores en Costa Rica con su propuesta de reducir desechos lanzados al ambiente. Otro caso, el IFAM recientemente publica un manual técnico al que llama Guía Paso a Paso para facilitar la transición hacia una economía circular desde los gobiernos locales. Es decir, este documento anda circulando ahora en las 84 municipalidades y esperemos que desde las bases mismas logre calar en nuestra sociedad. El Consejo Consultivo Nacional de Responsabilidad Social, el CCNRS, presenta un informe de casos de éxito en Costa Rica. Esto es importante. Y pongo el caso de nuestro país porque, a pesar de todas las críticas que podamos hacer a nuestro sistema político y por extensión a nuestros gobernantes, todos los que han pasado, no importa la bandera que tengan, somos una nación líder en el tema de la descarbonización. Y con todo y todo, en teoría nuestro horizonte de carbono neutralidad está fijado para el 2030, 20 años antes de lo que impuso el Acuerdo de París. Es decir, nosotros como país estamos haciendo la tarea, definitivamente. Aquí voy a entrar, dice, a otro tema. Dice: a la luz de esta filosofía han surgido una serie de corrientes y cada actividad humana, arquitectura, medicina, derecho, etcétera, toma para sí los elementos que crea necesarios y retroalimenta su actividad. Para este efecto, y porque quiero reencauzar este conversatorio nuevamente, o no sé si por fin, a la arquitectura, voy a citar un hecho histórico de un químico alemán, Michael Braungart, junto al arquitecto estadounidense Bill McDonough, a finales de los 90 crean el concepto y certificación Cradle to Cradle, significa de la cuna a la cuna, para los que no hablamos inglés, que es una filosofía de diseño que compara los procesos industriales y comerciales con un proceso de metabolismo biológico donde los desechos equivalen a nutrientes que pueden ser recuperados y reutilizados. Allí se hace por primera vez la diferencia entre los materiales técnicos y los biológicos. Para los que se interesen más en este tema, hay un libro, que está ahí en la pantalla,
y el señor de la izquierda es el arquitecto, Bill McDonough. El libro se llama Cradle to Cradle, Remaking the Way We Make Things. En resumen, lo que ellos plantean es, si el ser humano realmente quiere prosperar, tendremos que limitar el altamente efectivo sistema de la cuna a la cuna que en plena naturaleza en el flujo de nutrientes de su metabolismo, en el cual el concepto de desecho ni siquiera existe. Y preguntan, ¿por qué una tenis no puede ser diseñada para fertilizar posteriormente nuestros tomates o transformarse íntegramente en un nuevo par de zapatos? Los autores predican con el ejemplo y dicen, Cradle to Cradle está impreso con tinta no tóxica en material hecho a partir de resinas resistentes al agua. Así que cuando falta espacio en tu biblioteca o te cansas de leerlo, puedes emplearlo como abono. En realidad no inventan nada nuevo, solo articulan una serie de ideas que la naturaleza y muchos hace mucho tiempo han venido poniendo en práctica. Pero bueno, ellos son los que de alguna manera están, digamos que, siendo pioneros en esta vía. Hacen preguntas como, por ejemplo, una fábrica podría hacer mucho más por nuestra sociedad si en lugar de comprar derechos para emitir dióxido de carbono a la atmósfera. Ustedes saben que hay una cosa que se llama el Protocolo de Kioto, que fue sustituido por el Acuerdo de París. Antes del 2015, el Protocolo de Kioto era solamente obligatorio para los países industrializados, los países ricos. Con el advenimiento del Acuerdo de París, el Protocolo de Kioto pasa a un segundo plano, aunque sigue tomándose en cuenta porque está reglamentado, digamos. Y una de las cosas que dicen es que yo puedo contaminar todo lo que sea, siempre y cuando compre bonos. Es decir, peco y rezo. Eso no debería ser. Deberían las empresas, independientemente de que es legalmente aceptado, cambiar radicalmente y reducir los contaminantes que emiten, del mismo modo que una vivienda con poca iluminación lateral y mal orientada, aun cuando emplea bombillas de bajo consumo, necesitará más recursos energéticos que una casa diseñada para aprovechar los beneficios de la orientación, la luz natural, las corrientes de aire y métodos básicos de construcción. Esto nos lo viene enseñando desde las villas romanas. O sea, desde ahí entendemos cómo deben hacerse las cosas. Así pues, la ecoeficiencia puede ser sintetizada de la siguiente forma, y son seis consejos que habría que seguir. Las construcciones deben ser concebidas imitando los árboles, seres vivos que han perfeccionado técnicas de cobijo, refrigeración y regeneración durante millones de años. Producen más energía de la que consumen y depuran las aguas residuales que generan. Las fábricas deberían producir agua potable como efluente. Una vez finalizada la vida útil, los productos no deben convertirse en basura útil, sino que deben ser depositados en el suelo para que se descompongan y conviertan en alimento para plantas y animales y en nutrientes para la tierra. Los materiales generados con mayor asiduidad por la industria deben ser recuperados periódicamente para usos humanos y naturales. Los medios humanos de transporte pueden y deben mejorar la calidad de vida y a la vez distribuir productos y servicios. A esto hay una larga lista de etcéteras que cada uno, y esto es como nuestra tarea, deberíamos ir completando en nuestro, ¿verdad? Nuestro decálogo de vida, nuestra lista de deseos. Deberíamos ir diciendo de qué manera desde la profesión nuestra podemos ayudar al planeta.
Me imagino que a los colegas y a los estudiantes les suena familiar esta serie de principios que acabo de enumerar. Les debe recordar un concepto que ya conocen porque son las bases de la arquitectura regenerativa, la del urbanismo regenerativo y por extensión lógica de una planificación territorial regenerativa. Este tema es profundo y para desarrollarlo se necesitaría otra sesión como esta. Yo espero que el arquitecto Monge, si así lo dispone, y Abel, que no está hoy, me den la oportunidad para una próxima ocasión desarrollarla y ya no andar con tanta quejadera como hoy. Hoy he hecho una especie como de catarsis con todos ustedes y les agradezco muchísimo por haberme puesto atención. Esto ha sido, ya les dije al principio, discúlpenme si sonó un poco a veces como atropellado, pero más que una conferencia quería que fuera casi como un lamento. Y lo propuse desde el puro principio, es un manojo de ideas que yo lanzo que realmente responden a como nosotros, y hablo de mi hijo y yo, y los que trabajamos acá en la oficina, vemos y tratamos la arquitectura y tratamos el mundo. Muchísimas gracias y espero que les haya quedado algo claro. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias. Creo que muy oportuno en el sentido de que cuando todo esto pasó, hace 2 años y medio, como decías vos, teníamos una perspectiva completamente diferente. No sabíamos hacia dónde íbamos. Tal vez en muchas cosas seguimos sin saber, pero retomar esto y verlo desde la perspectiva actual nos da una gran variedad de aprendizajes, y especialmente como arquitectos y estudiantes de arquitectura, de ver las respuestas necesarias. ¿Quién no se dio cuenta del valor de la ventilación natural o de la iluminación natural cuando tuvo que pasar 24 horas metido en su casa? ¿Quién no se dio cuenta de los problemas que tenían sus casas en cuanto a distribución, en cuanto a comodidad, lujo? Porque la mayoría solo vivíamos en la casa para dormir. Pasábamos todo el día trabajando afuera y nunca veníamos. Y entonces es importante tomar esto en perspectiva, porque vamos a ser honestos, cuando empezó la pandemia, uno de los grupos más ausentes en la discusión y el debate fueron los arquitectos. Correcto, así es. O sea, por ahí salía alguno que imprimiéramos caretas en las impresoras 3D y cosas de eso que en realidad son más pose que solución. Pero ¿dónde estaban las soluciones de los arquitectos? Por ahí en México hubo una muy interesante, construir casas para los médicos que eran como pequeños cuartos en los parqueos de los hospitales para que no tuvieran que ir a su casa y contaminar a sus familias y pudieran estar cerca del trabajo, porque además en México se dio una situación de que no los dejaban subir a los buses y no los dejaban entrar a los edificios. Pero la arquitectura, y en especial los arquitectos, pasamos ausentes gran parte de la pandemia. Y cuando salía en televisión la gente hablando de cómo iba a cambiar el mundo, nunca nos invitaron. Luis Alberto, lo que pasa es que nosotros nunca pedimos también, nos hemos acostumbrado a aislarnos en nuestras oficinas, en nuestros lugares de trabajo, y hacemos poco por alzar la voz. Y esto yo pienso que, ojo, es que la pandemia lo que hace es poner en evidencia la fragilidad del equilibrio de nuestro mundo, Luis Alberto. Realmente, por eso yo al final de cuentas sesgué hacia el calentamiento global, porque realmente vivimos con una espada de Damocles, ¿verdad? Estos puntos de no retorno que llaman no son ficción, son lo más real que hay en el mundo. Y lo que vos decís,
si no levantamos la voz durante la pandemia, deberíamos en este momento ponernos a proclamar el peligro en que estamos si no cambiamos, y podemos hacerlo desde la propia arquitectura. Si una de las cosas que más produce impacto en el mundo es la construcción, entonces nuestro granito de arena podría ser realmente importante en este sentido. Yo pienso que al final sí tenemos que organizarnos, básicamente porque estamos llegando a niveles donde la educación personal, nuestra propia cultura, debe imponerse casi que sobre gente que no está tratando bien nuestro planeta. La ecología debe pasar a ser tan importante como la economía, ¿verdad? Administrar es importante, pero hay que administrar bien esta casa, esta nave tierra. No sé si alguno tendrá alguna consulta. Ya ¿Alguien que me quiera dijo que hacer un terminábamos a las comentario? 7:20. Son las 7:20. Sí, sí, algún comentario, alguien que quiera opinar algo. Profe, Adelante. tal vez bueno, añadir un poco, algo que sí, bueno, lo que voy a decir es muy obvio, pero, por ejemplo, cuando el profesor pone de todas las convenciones que se hacen de políticos para plantear soluciones y todo esto, de muchas veces eso es meramente postureo para ponerse medallas, o sea, pues siempre, cuestiones muy políticas, o sea, realmente a ellos no les interesa. Al final dicen, no, en mi gestión de 4 años voy a decir que lo voy a hacer, pero realmente sé que en 4 años no lo voy a lograr. Entonces, ahí se lo pasaré al que sigue, o si me vuelven a reelegir, seguiré poniéndome esas medallas. En ese aspecto, la parte política. Y en la parte arquitectónica, algo que sí, y lo he notado, digamos, y trabajando, a veces uno tiene ideas y quiere implementar cosas para mejorar, pero cuando uno está sometido a una empresa privada que tiene sus presupuestos, que tiene ellos te dicen, no, mira, es que quieres implementar este tipo no sé, de ventilación cruzada, pero es que nuestro diseño de casa ya está diseñado así, ya tenemos este protocolo, entonces de ahí no nos aplica. Ahí en un futuro proyecto, tal vez, pero está limitado a eso, también a un capital privado, porque no necesariamente uno es el que pone, uno quiere poner ese esfuerzo en la obra, pero no necesariamente es tomado en cuenta por otras restricciones, que a veces salen de la mano de uno. Qué difícil que es cuando uno aprende todo esto y uno quiere implementarlo, pero existen factores externos que te limitan a lograr esos objetivos. Y ojo que no es la intención de uno, es una intención capital que tiene un conglomerado o un grupo de personas que a veces no les interesa, por más que digan que sí. Sí, claro. Ese es digamos, esa es la gran paradoja. Es decir, porque la mayoría, vos le haces una encuesta a nivel mundial y va a haber una enorme mayoría que se va a inclinar por soluciones amigables, por arquitectura regenerativa, por reciclar, pero por desgracia, cuando llegue la hora de tomar las decisiones, los que toman las decisiones no necesariamente comulgan con la parte de la ecología. De hecho, la ecología, los ecologistas son una especie como de enemigos públicos número uno para los que manejan el capital, por ejemplo. Entonces, tenés toda la razón del mundo. Sí, de hecho siempre se resume a, ok, quiero llevar el clima, ¿cuánto me cuesta? Entonces no me gusta. Exactamente. Recuerdo que una vez yo estuve en un proyecto de hecho cuando se estaba haciendo Citimol, ahí se estaban haciendo unos estudios de agua y todo esto, y la empresa constructora la mandaron a hacer unos estudios y tuvieron que contratar a una persona que llegara a hacer todo el estudio de potabilidad y todo esto del agua. Y cada vez que la muchacha ponía un problema, básicamente la silenciaban. No vea, eso no lo diga. No vea, esto no lo pase. No vea, esto.
porque digamos era interna de la empresa. Y me acuerdo que yo estaba como en una esquinilla y yo decía, mira, pero más bien eso es a la que más deben poner atención. Pero más bien es a la que, no, es que esto nos va a costar tanto. No, es que implementar esos tanques nos va a valer tanto. Entonces, no. Entonces, no sé. Yo, como en la obra, a veces uno ve esos y qué triste es, y sí lo digo como de parte de uno, cuando nos estamos un trabajador pequeño, pero qué triste es uno querer hacer algo, pero sabe que uno no puede, porque uno está en ese margen pequeño no es mi plata, yo no sé lo que estoy invirtiendo, son mis jefes. Pero hay que intentarlo, siempre hay que intentarlo. Uno lo intenta, pero otra cosa es que le haga mucho caso. Sí. Listo, Luis Alberto. ¿Alguien más un comentario final o lo dejamos aquí? Son las 7:20, hay que, tal y como estaba previsto. Muchas gracias, Julio. Gran aporte y la verdad es que aquí las puertas están abiertas. Alguien menciona algo en el chat. Matamoros Calderón. Esa es una pequeña opinión de mi parte. Considero que es de suma importancia ver las diferentes entre perspectivas del impacto que generó esta pandemia hoy en día a cada persona, comunidad y sobre todo la arquitectura, como muchas personas tuvieron que adaptarse a la virtualidad. Además, me parece genial como explicó la importancia de cómo muchas empresas realizan tantos contaminantes que están deteriorando no solo el planeta como tal, sino que la forma en que muchas personas, en especial arquitectos, utilizan materiales muy contaminantes a largo plazo y me parece súper bien tomarlo en cuenta a futuro. Muy buena charla. Exactamente, muy buena charla, Julio. Las puertas están abiertas cuando quieras, en cualquier momento, para continuar o otros temas. Sí. El tema que sigue es la arquitectura regenerativa, digamos, pero... Buenísimo. Ok. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias. Bueno, gracias, profesor. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.